Hola, hola, bienvenida a este nuevo video donde hablaremos acerca de los lineamientos curriculares. Mi nombre es Nidia Andrea Choconta Carrillo y el nombre de mi compañera es Jamie Catherine Rincón Suárez. Acompáñanos. Vamos a hablar acerca de los lineamientos curriculares de las matemáticas. Para ello, es importante primero reconocer qué es el pensamiento espacial y los sistemas geométricos. En ello, es importante iniciar reconociendo que los lineamientos curriculares están basados para trabajarse en preescolar y que también nos permiten reconocer diferentes conceptos. En ello, iniciamos trabajando el concepto de pensamiento espacial. En ello, retomamos un aporte importante de Howard Gardner, que en su teoría de las inteligencias múltiples nos plantea y él considera importante que una de las inteligencias múltiples es la inteligencia espacial, ya que esta es esencial para desarrollar el pensamiento científico en los niños y niñas y puede ser usado para el aprendizaje y la resolución de problemas en diferentes espacios, tales como o que nos permitan identificar la ubicación, que nos permitan identificar la orientación y que por tanto también nos permitan identificar la distribución. Seguimos con nuestros aportes y en ello tomamos la renovación curricular, los programas de renovación curricular que nos plantean nuevamente los lineamientos curriculares y que nos señalan la geometría como una herramienta de exploración y representación del espacio. Para tener en cuenta entonces la renovación curricular o los programas de renovación curricular en la educación preescolar buscan que los niños y niñas vivan experiencias educativas nuevas que les permitan desarrollar diferentes competencias y adquirir nuevos logros. En ello pues es fundamental que el maestro salga como de la metodología tradicional de lo que siempre se enseña y que por tanto innove en sus prácticas o transversalice muchas de las dinámicas que maneja. Seguido a esto encontramos los sistemas geométricos. Encontramos que los sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y de la modelación del espacio tanto para la situación de objetos en reposo como para el movimiento. En ello pues trabajando lo que es las figuras geométricas y la forma en cómo estas figuras se encuentran, el movimiento que estas representan dentro de la cotidianidad o que por ende es importante que los niños lo reconozcan. En ello nos plantean un aspecto importante que es el espacio de interacciones sensorio-motor y conceptual, ¿sí? Diferenciar que hay diferentes espacios para trabajar tanto la teoría, los conceptos y otros conceptos importantes, pero que también es importante que el maestro le enseñe o le comparta al niño todo lo que tiene que ver con la sensoriomotricidad. Después de esto encontramos el estudio de la geometría en la escuela. El estudio de la geometría en la escuela y más haciendo énfasis en los lineamientos curriculares que cubren desde la educación preescolar, es importante que favorezcan las interacciones de los estudiantes. Por tanto, se plantean diferentes aspectos, tales como los podemos observar a continuación: geometría activa, cuerpos, superficies y líneas, ángulo, representación bidimensional del espacio tridimensional y las transformaciones. Hablaremos primero de la geometría activa. En ello nos contemplan las figuras geométricas desde un aspecto de símbolos, ¿sí? Es decir, que las figuras geométricas tienen que permitirnos hacer algo más interactivo. Es decir, que los estudiantes puedan moverse, puedan dibujar, puedan saltar, puedan construir, puedan producir con estas mismas figuras geométricas que se nos presentan y por ello su título de geometría activa, que nos permita pues trabajar otro tipo de actividades. Cuando hablamos de cuerpos, superficies y líneas, estamos haciendo referencia a poder tocar, a poder explorar, a poder observar, a poder ir más allá del concepto, ¿sí? No solo quedarnos con las figuras planas de que este es el cuadrado, este es el triángulo, este es el rectángulo, no, sino que podamos decir, bueno, este es el cuadrado, pero más allá de mostrarle al niño una hoja o una figura plana, es poder mostrarle al niño algo que realmente es valioso. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con el niño la figura geométrica del rectángulo, ¿sí? Entonces poder mostrarle a él que el rectángulo contiene diferentes partes y que no es simplemente una figura plana que él observa y ya, sino que le permita a él observar que, bueno, hay un lado que es más largo que el otro lado, ¿sí? Entonces que él pueda observar como todo este tipo de características que tienen las figuras geométricas. Seguido de esto encontramos cuerpos, superficies y líneas. En cuerpos, superficies y líneas, como les mencionaba, ir más allá del concepto, trabajar no simplemente lo que podemos llevarle al niño en fotocopias en hojas, sino más allá. En la parte de ángulo, lo que se busca es que el niño, a través del juego, a través de la exploración, del arte, de las 4 actividades rectoras que nos plantean también el Ministerio de Educación Nacional, el niño pueda reconocer los ángulos de una manera más divertida. Es decir, que con el simple hecho de que el niño dé una vuelta, él ya empieza a reconocer que existen ángulos, que existen grados, que se puede trabajar de otras maneras y no simplemente el trabajo guiado trabajo bajo fotocopias, bajo guías, sino que pueden haber otras maneras y que más siendo en educación preescolar o en educación primaria, le permita al niño desarrollar otro tipo de competencias o habilidades. En este caso para desarrollar el pensamiento matemático. Seguido de esto encontramos la representación bidimensional del espacio tridimensional. Bidimensional quiere decir que muchas veces nosotros nos quedamos con los libros, con solo lo que podemos observar, con las fotocopias, con lo que le podemos llevar al niño y no podemos ir más allá. Es decir, si yo voy a explicar las figuras geométricas, no llevarle al niño la figura plana, como les mencionaba hace un momento, sino quizás hacer otro uso de otras cosas. En ello, pues, Lappan y Winter, que son dos aportadores importantes pedagogos de la educación y que nos hacen referencia en los lineamientos curriculares a esto, ¿sí? Diferenciar lo bidimensional de lo tridimensional, es decir, permitirle al niño trabajar bidimensional, pero después de trabajar lo tridimensional. Primero darle a conocer al niño que esta es la figura del rectángulo y que cuenta con un lado más largo, otro más corto, ¿sí? Y que el niño pueda mismo tocarlo, observarlo, verlo, mirarlo y ya después trabajar lo que son los conceptos, los libros, las guías, las fotocopias, porque pues esto le va a permitir al niño tener una mejor concepción de lo que se está trabajando.
Finalmente trabajamos lo que son las transformaciones. En ellos nos plantean diferenciar quizás lo que es la figura muerta, es decir, la figura plana, algo que solo se ve, algo que está guiado más que todo a los puntos, a las líneas, los segmentos, los planos, y quizás transversalizarlo de una manera que nos permita explorar, que le permita al niño deformar esa figura, en este caso, que le permita al niño moverla, cogerla, digamos, si nosotros podemos brindarle a los estudiantes un material más didáctico, que ellos puedan moverlo, ¿sí? Esto es importante pues para trabajar con ellos esa parte. También es importante trabajar lo que tiene que ver con la imaginación, los movimientos, ¿sí? Más allá de explicar antes, es mejor darles a conocer ellos ese espacio de exploración para que sea un aporte importante al nuevo conocimiento que van a adquirir. Ahora pues encontramos el desarrollo del pensamiento geométrico desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales. En ello, Van Kiel nos plantea 5 niveles que estructuran el aprendizaje de la geometría. El primer aprendizaje es la visualización. En ello, pues nos dice que el alumno percibe las figuras como un todo global sin detectar relaciones entre las tales formas y entre sus partes. Entonces, él nos dice lo que les mencionaba hace un momento, las figuras muertas, ¿sí? Nosotros no le estamos dando la oportunidad al niño de que él logre reconocer, bueno, cuál es esa figura, cómo se conforma, cuál es su importancia, sino que pues estamos llevándolo más como al trabajo teórico que más al trabajo práctico. El siguiente es el nivel de análisis. En esto, pues las propiedades van siendo comprendidas a través de las observaciones efectuadas durante trabajos prácticos, como mediciones, dibujo, construcción de modelos, etc. Es permitirle al niño que explore, ¿sí? Permitirle al niño que juegue con su imaginación, con lo que quizás su intuición le diga de lo que está tocando, de lo que está observando, y pues desde allí partirle el nuevo conocimiento. El tercer nivel es el nivel de ordenamiento o clasificación. En ello, pues, trabajarle quizás la observación para que él reconozca de que un cuadrado, cuál es la diferencia de un cuadrado y de un rectángulo, ¿sí? Que un lado es más largo que el otro, ¿sí? Iniciar trabajando por ese lado. El cuarto nivel es el nivel de razonamiento deductivo. En ello, pues, se logra que el niño, pues, comprenda más allá de las definiciones, de los teoremas, de las teorías, ¿sí? Permitirle al niño que construya significativamente un concepto a partir de lo que logra observar. Y finalmente encontramos el nivel del rigor. Entonces, en ello, pues, es permitirle al estudiante el razonamiento deductivo de una manera rigurosa. Es decir, no dejarle como, bueno, hoy vimos esto que es una figura geométrica, pero ya el otro día estoy trabajando otro tema, sino trabajarlo con rigurosidad para que el niño explore, para que el niño observe, y pues desde ahí, a partir de eso, construya su nuevo conocimiento. Ahora, pues, vamos a observar un poco más sobre lo que es los lineamientos curriculares en la educación preescolar y primaria de las matemáticas. Continuando con lo anterior, hoy les hablaré sobre el pensamiento métrico y sistemas de medidas. Bueno, en este primer momento nos habla sobre cómo las matemáticas cobran sentido gracias a la medición. También nos dice que medir de manera asignada y nos dice que el desarrollo histórico de la medida es en la que aparece la necesidad de medir, o sea, donde surge dicha necesidad. También nos dice que es la noción de la igualdad socialmente aceptada, comparar el tamaño, la importancia, el valor, la igualdad. En este nos da el ejemplo de una regla. No necesariamente necesita. Después tenemos un subtítulo que se llama la construcción de la magnitud. Este nos habla que es cuando se comienza a concretar ciertas cosas. Por ejemplo, el largo, el ancho, el espesor, entre otras cosas. Nos dan el ejemplo de la regla, que es donde nosotros básicamente nos imaginamos la regla y la creamos según nosotros. Depende del largo que nosotros queramos, el anchor, el espesor, todo lo que nosotros queramos a base de la regla. También nos dice que es cuando se comienza a construir algo, que cuando hablamos de magnitud es construir ciertas cosas. Por ejemplo, lo asocio mucho pues con el ejemplo de la regla. También magnitud se refiere al más o menos de otra cosa. Más o menos esto está, más o menos y así sucesivamente. Luego de ello tenemos un subtítulo llamado El desarrollo del proceso de conservación. Esto nos dice que fue un estudio realizado por Music en 1978 en 142 niños en edades promedio de 3 a 9 años. Bueno, el documento nos habla sobre un hallazgo que se tuvo al realizar un trabajo de medición con actividades motoras, como lo es correr y saltar.
nos dice que tenían que correr cierta longitud y magnitud por un cuarto. Y nos habla que esto no se debe realizar, ya que el hallazgo de ellos fue tienen la misma distancia, miden igual, no tienen cierta da 3 vueltas. Así fue más o menos como el hallazgo que se realizó en Music en 1978, y es donde nos dice Piaget que debemos. Hoy les hablaré sobre la estimulación de magnitudes. Bueno, esta primero nos dice que los niños definen las unidades de medición antropocéntricas. ¿Qué quiere decir? Que se relacionan con las acciones más que con ciertos patrones. Acá nos da el dar el paso, poner el pie o extender la cuerda. Pero ellos lo ven más el paso, el pie o la cuerda. O sea, ellos no lo ven como asociado directamente. Hablándolo teóricamente, Britney en 1976 nos define la estimulación de medidas como llegar a un proceso de medición sin algún elemento o instrumento de medición, ya que este debe ser un proceso mental y frecuentemente con aspectos visuales y manipulativos en él. O sea, no debe realizarse procesos procesos de medición, sino solo lo maneja Brinnan, lo define más como todo lo didáctico y todo lo manipulativo o visual.